Listo, ahí se empezó a grabar. Bueno, entonces, me habían preguntado por el ejercicio 5. En el ejercicio 5 me pide, como tengo tres alternativas distintas de que me diga la palabra máximo, mínimo o estándar, yo sé que tengo que utilizar la función sí. Y además me pide un máximo y un mínimo. Empiezo por la función sí, dice que debe aparecer la palabra máximo si este valor que está acá corresponde al máximo. Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Voy a preguntar si esta celda, si el valor que esté ahí es igual, y acá vamos a buscar la función máximo. Si no la encuentro acá, recuerden que la encuentran en más funciones. Y ese valor lo voy a comparar con el máximo de todos estos. Esta celda es una celda, son celdas fijas. Acá le tengo que tocar F4. ¿Por qué? Porque yo voy a comparar este valor si es el máximo entre todos estos. El segundo valor si es el máximo entre todos estos. Fíjense que estos valores quiero que se vayan incrementando cuando yo arrastre la función. Pero después cuando veo el máximo o el mínimo no quiero que se me corra. Entonces por eso lo tengo que indicar como fijo con F4. Una vez que compare eso, para volver al cuadrito anterior, le hago clic acá en la barra de fórmulas y van a ver que vuelven al cuadro anterior. Entonces, hasta ahí estoy preguntando si eso es igual al valor máximo. Si es igual, en valor sí verdadero, le voy a escribir la palabra máximo. Bien, pero si no es igual, y acá tengo dos posibilidades más, que sea el mínimo o que sea estándar. Entonces, en valor sí falso, necesito agregar otro sí, porque tengo dos alternativas más. En este otro sí voy a preguntar si ese valor es igual, y lo voy a comparar ahora con el mínimo. Con el mínimo de todos estos, y también lo voy a indicar como una celda fija. Ahí le vuelvo a hacer clic acá para volver al cuadro anterior. Fíjense, estoy en el primer sí. Si yo me voy corriendo acá dentro de la barra de fórmulas con el cursor, ven cómo voy al cuadro, al siguiente cuadro, porque yo quiero llegar a este, donde está preguntando si eso es igual al mínimo. Quiero que me diga mínimo. Y si no, por descarte, si no es el máximo ni es el mínimo, directamente le agrego estándar. ¿Sí? Entonces Ahí me quedó. ahí cuando lo arrastro, ¿sí? ¿Salió? Sí, sí. Bien, No perfecto. sé por qué me aparece ese cuadro de diálogo que me dice que hay algo que está mal. A ver, ahí lo miro en el WhatsApp que me habías Digo, mandado. entro paso a paso y me aparece como que hay un signo igual que está mal. No sé. Para que estoy buscando tu mensaje. Eh, a ver. Ah, vos me lo habías mandado al grupo. Sí, acá está. Eh, Claro, es que ahí no estoy viendo la fórmula, estoy viendo ese cuadrito. Algo le has tocado o le has agregado un paréntesis de más o de menos, o sin querer no te has movido dentro de la barra de fórmulas como yo les mostré recién, que es para que te vaya ubicando en el cuadro correspondiente, porque no alcanzo a ver las fórmulas, ¿ves? Sí, no sé por qué inmediatamente después de que Sí, le pongo el F4, pum, te me salió salta, esto. sí, y no me deja. Si no, vos podés hacer la función normal y una vez que terminaste, te venís y seleccionás, te venís en la barra de fórmula y seleccionás directamente todo esa celda, y una vez que la seleccionaste, ahí le tocas F4. Lo haces con el máximo Ok, y después lo haces con el mínimo. bien. Ajá, ¿Sí? ¿no? Bien. No sé si pudieron hacer algo de estos otros ejercicios. Vieron que acá tienen varias pestañitas. ¿Sí? Este es el primero que yo les había dado y acá tenemos otras pestañitas con distintos ejercicios. No sé si los pudieron ver o si los voy dando yo. Bien. Eh, Muéstrelos, profe. Ah, perdón. Eh, No, ahí se están viendo, ¿Lo o están sea, viendo? digo, Ah, que sí, los sí, explique yo. Dale. ajá. Dale.
Hola Emilia, buenas noches. Bien. Esperen que voy a anotar los que han ido ingresando por las dudas. De todas maneras, esperen que los anoto. Díganme por favor Iván. Iván. Sí. ¿Quién más? Susana. Susana, sí. Sí, ¿quién más? A ver que no los veo todos. Ahí está. Rocío. Sí, Betty. profe. Bien. Betty y Emilia. Ahí está. Bueno. Entonces, sigo acá. En este ejercicio, en la pestañita que dice notas, dice un profesor necesita que las notas de sus estudiantes sean cualitativas, teniendo un listado con notas cuantitativas. Para ello, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Si la nota es igual a 5, debe aparecer el texto sobresaliente. Si la nota es mayor que 3 y menor que 5, debe aparecer el texto bueno, y si la nota es menor o igual que 3, debe aparecer el texto deficiente. Bien, a ver, ¿qué función les parece que tenemos que utilizar acá? El sí. Bien, el sí seguro porque tengo distintas alternativas, sobresaliente, bueno o deficiente, ¿sí? Bien, pero acá me Serían está... dos sí. Dos sí, exacto, un sí adentro del otro. Vamos a ver acá, entonces vamos a insertar la función. La función sí. Bien, y acá voy a comparar si esta nota es igual a 5. Si es igual a 5, tiene que decir sobresaliente. Bien, sobresaliente. Perfecto. Ahora, si no es igual a 5, y acá tenemos estas dos alternativas más. Fíjense que Yo me... ahí tuve problemas, porque decía, una vez que armaba el primer sí, no sabía en dónde tocar. O sea, yo ponía sí, pero se me ponía como en otra celda. Había que tocar primero en valor sí falso y de Claro, ahí poner la claro, otra claro, fórmula. claro, Claro, exacto, ahí yo me perdía, pero ahí claro. entendí. En valor sí falso, ahí es donde vos vas a ingresar otra vez al sí. ¿Sí? Bien. Pero fíjense acá, porque acá me está diciendo que la nota tiene que ser mayor que 3 y menor que 5. ¿Qué función tengo ahí? Que me lo está diciendo esto mismo, ¿ven? Fíjense que tengo un i. ¿Ven? Para que me diga bueno, la nota tiene que ser mayor que 3 y menor que 5. Entonces acá lo que vamos a hacer dentro de prueba lógica, tengo que buscar la función i. Claro. ¿Ven? Y le voy a decir que la nota sea mayor que 3 y en el segundo valor que la nota sea menor que 5. Tiene que cumplir con esas dos condiciones para que me diga la palabra bueno. Entonces ahí me vengo nuevamente acá, al final. ¿Ven? Y se van corriendo con el cursor hasta que lleguen al cuadrito que estaban anterior. ¿Ven? Entonces acá le voy a poner bueno. Bueno. Bien. Y por descarte le ponemos deficiente. Vamos a ver si ahí sale. Bien. Fíjense, esta como no cumple con ninguna de las otras, ni esta, directamente les pone deficiente. ¿Ven? Esta estaría en bueno, esta sobresaliente. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Sí, pero Bien. Ese era solo ese ejercicio. Vamos a la de vendedores. La de vendedores, acá tenemos. A ver, el ejercicio. Bien. Dice. Profe, yo lo hice sin el i. O sea, esta es Y, a y ver te si, no salió, sé a lo si la puedo mejor te enviar. salió también. A lo Puse mejor te dos salió. sí. Sí, O puede sea, ser. puse Mira. si de 10 es sobresaliente
O sea, si D10 es igual a 5, va a ser Sí. sobresaliente después, y después otro sí, con si D10 es mayor que 3, porque, o sea, el otro ya estaba en el 5. Claro, Puse si sí. es mayor que 3 es bueno, y después para lo falso puse deficiente. ¿Y te salió bien el resultado? Claro, sí, sí. Bueno, si te salió, porque por ahí en realidad en el primero no le estamos diciendo que sea mayor o igual que 5, le estamos dando un número preciso, que sea 5, ¿me entendés? Por eso, pero si te dio el resultado, yo lo voy a probar, a ver. Sí, sí. A ver, no sé si puedo pasar. Ahí voy a probar. Si vos lo hiciste así, que este era igual a 5, me tenía que decir sobresaliente. Bien. Si Después, no, o sea, puse falso y seleccioné otra vez sí. exacto. Y puse Preguntaste si era mayor si es mayor que 3 que es 3. bueno, y si no, deficiente. Bueno, y si no, deficiente. Si te dio, no hay problema. Si te dio igual, sí, ahí de igual. Ahí me dio igual. Bien, perfecto. Listo. Sí, a mí me generó también un poco la duda por el tema de que acá no me decía mayor que 5, es como que solamente me decía un valor, ¿entendés? Como si me hubiera dicho igual a 4. ¿Te das cuenta? Claro. Por eso es que, pero si te salió, no hay problema. Lo que tienen que ver es eso, a veces tienen distintas formas de resolver lo mismo. Mientras vos veas que vas revisando y te van dando los resultados, está bien, ¿sí? Y que cualquiera de las dos formas estaría bien. Ok. Bien. Vamos acá, que dice, si desea clasificar estos vendedores en dos categorías, serán categoría 1 si las ventas son superiores o iguales a 1.000.000 y la antigüedad mayor o igual que 5, de lo contrario será categoría 2. Bien, entonces, ¿qué funciones tenemos que utilizar ahí? Sí, Sí, y. exacto. Entonces, fíjense que la función sí es la que abarca todo en realidad. Las otras están adentro. Vamos a preguntar entonces para que me diga que sea de la categoría 1, tiene que cumplir con dos condiciones. Entonces, en prueba lógica es donde yo voy a buscar la función y. Una de las condiciones es que las ventas sean superiores o iguales a 1.000.000. O sea, que este valor sea mayor o igual que 1.000.000. Y la otra condición es que la antigüedad sea mayor o igual que 5. Mayor o igual que 5. Si cumple con esas dos condiciones, me vuelvo acá, en el cuadrito ven que ahí vuelvo a estar en la función sí. Quiero que me diga categoría 1. Y si no, quiero que me diga categoría 2. ¿Sí? Tiene que cumplir las dos. Fíjense, a ver, este es categoría 2, ¿por qué? Porque si bien el valor este es mayor que el 1.000.000, pero este no es mayor que 5. Por eso es que me dice categoría 2. Y acá este sí, porque fíjense que cumple mayor o igual, está incluyéndolo al 5. Bien. Se desea también clasificar a los vendedores, pero serán categoría 1 si cumplen cualquiera de las dos condiciones. Bueno, es lo mismo que el anterior, nada más que en vez de un i, ¿qué tengo que utilizar? Uno, exactamente, ¿sí? Entonces, es la misma función sí, dentro del sí voy a utilizar en este caso un o. Recuerden que tienen que ir a más funciones si no lo encuentran ahí. Bien, y preguntamos por lo mismo, si ese valor es mayor o igual que 1.000.000, o si los años de antigüedad son mayores o iguales que 5. Con que cumpla cualquiera de esas dos, ya me va a decir categoría 1.
En caso contrario, me va a decir categoría 2. Bien, ahí lo arrastramos y vamos a ver. Bien, fíjense cómo cambió, ¿ven? ¿Sí? Porque acá con que cumpla una, solamente me va a decir categoría 2 cuando no cumpla ninguna de las dos. Bien. Vamos a asistencia. Bueno, dice acá que para poder promocionar, bueno, esto es como inclusive como se trabaja con las planillas de ustedes. Vieron que para la regularidad hay que tener en cuenta la asistencia, bueno, que ahora con el tema de la virtualidad es un poco complicado, pero hay que tener en cuenta la asistencia y además la nota de los parciales, ¿sí? Para poder promocionar, regularizar o recursar. Entonces, acá me dice, de acuerdo al porcentaje de asistencia y a la nota promedio de los parciales, te darán 3 posibilidades. Promocionar si el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 75 y el promedio es mayor o igual a 75. Lo primero que tengo que hacer es calcular el promedio entre los dos parciales con la función promedio, ¿sí? O sumando los dos y dividiéndolos por 2, son poquitos. Bien, entonces acá sacamos el promedio entre los dos parciales y ahora sí puedo completar la condición. Bien, y acá, ¿qué función vamos a utilizar? Para calcular esto, a ver. Sí. Sí, ¿cuánto sí? Y hay 3 posibilidades, así quedarían 2. 2 sí, perfecto. Bien, entonces vamos a buscar acá la función sí. ¿Solamente sí? ¿O hay alguna otra función más que vamos a usar? Fíjense, en el primero, para que promocione, tiene que cumplir con la asistencia y con el promedio. Con la I. Sí, y después otra sí. Exacto. Entonces, vamos a la primera, que como tenemos que cumplir con estas dos, vamos, dentro de prueba lógica vamos a elegir la función I. En el primer valor lógico le vamos a indicar que el porcentaje de asistencia sea mayor o igual a 75. ¿Sí? En el valor lógico 2, que el promedio también sea mayor o igual a 75. Bien, si cumple con esas dos condiciones, me vuelvo a la barra esta, y en valor si verdadero le voy a poner que promociona. Promocionar. Promociono, ¿sí? Bien, ahora, si no, tenemos todavía dos posibilidades más, que regularizó o que recursa. Promociona. Bien, entonces, en valor si falso. Otro I, profe, ahora. ¿Otro qué? Otro I entraría ahora. No, fíjate bien, no es otro I, porque ahora vamos a preguntar por otra condición, entonces sería otro sí, otro I, ¿sí? Dentro de ese sí vamos a elegir el I, ¿está bien? Entonces, en valor si falso, vamos nuevamente a la prueba lógica y acá tiene que cumplir con dos condiciones. Si el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 60 y si el promedio es mayor o igual a 60. Entonces acá le vamos a indicar. Nuevamente vamos a buscar la función I en valor lógico 1 si el porcentaje es mayor o igual a 60 y si el promedio es mayor o igual a 60. Si cumple con esas dos, ahí me vuelvo acá. Fíjense que si me voy al final de todo me aparece este cuadro, entonces me corro un lugarcito con el cursor y ahí me quedo en este cuadrito anterior. En ese caso le vamos a poner regulariza. Regulariza. Bien, y si no cumple con ninguna de esas dos, por descarte directamente recursa. Bien, y ahí lo arrastramos, ¿sí? Fíjense. Regulariza el primero que tiene, no llegó al 75. Fíjense que el porcentaje del promedio sí les dio mayor o igual a 75, pero no la asistencia. Entonces regulariza, ¿sí? En el segundo caso es al revés.
sí les da el porcentaje de asistencia, pero no el promedio. En el tercero recursa porque ya tiene uno que es menor que 60, por más que se saque, por ejemplo, un 80 acá en promedio de nota, no le dio la asistencia, no llegó ni siquiera al 60, ¿sí? Bien, y ahí estarían las distintas posibilidades, las tres posibilidades. Bien, vamos acá al del teatro. Ustedes avísenme si por ahí voy muy rápido. Bien, a ver, ¿cómo era este? Dice acá, se desea administrar la venta de entradas de una sala de cine. Para ello, se cuentan primero la cantidad de butacas ocupadas en cada una de las ubicaciones. Y en la columna recaudación, calcular el dinero ganado esa semana teniendo en cuenta el precio de cada ubicación. Se debe tener en cuenta que los días miércoles la entrada vale la mitad. Al cambiar el día de la celda azul, esta que está acá, ¿sí? Se deben actualizar los valores correspondientes en la columna recaudación, o sea, acá. Y en el total, las butacas ocupadas también pueden variar. Bien. A ver, vamos acá. Primero necesito saber, fíjense que acá me dice platea y todas las butacas que están ocupadas. Luneta, todas las butacas que están ocupadas serían las que tienen la X. Y balcón, todas las butacas que están ocupadas, ¿sí? Yo tengo un precio diferente según si es platea, si es luneta o si es balcón. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos me van siguiendo? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto tiene que pagar alguien si está, por ejemplo, en una butaca de platea? ¿Cuánto es la recaudación? Ahí lo que tenemos que hacer nosotros, primero, es utilizar una función. Suma. ¿Puedo usar? En realidad, fíjense que son X. No podemos sumar. Con tara. Puede ser con tara o puede ser con tara, puede ser contar sí. Ahora lo vamos a ir. Con tara me va a contar todas las celdas que tienen contenido, también nos serviría, es así. Vamos a hacerlo con eso. A ver, nos vamos a fijar. Me voy ahí y voy a elegir la función con tara. Bien. Con tara. Y nos vamos a fijar en todas estas. Me dice que son 10. ¿Está bien? Bien. 10 sería la cantidad de butacas, pero en realidad yo lo que tendría que hacer ahora es multiplicarlo por el precio. Por ¿Está el bien? precio, claro. ¿Sí? O sea que yo multiplicaría, esto me vuelvo acá y lo multiplico por el precio. Enter. ¿Sí? Entonces, eso sería la recaudación si es de platea. Vamos a ver si lo podemos arrastrar, porque acuérdense que cuando lo arrastramos me empieza a tomar, se van corriendo las celdas. Y no lo vamos a tener que hacer, a ver acá. Ven que me tomó estas en el segundo. Yo en realidad lo que quiero que me tome en el segundo, que lo puedo modificar, sería estas, porque estas son las de luneta. ¿Sí? Y esta, acá lo mismo pasa acá. Estas, yo para no hacerlas una por una, la copio y después le modifico lo que tengo que modificar. No sé si me lo alcanzo a tomar esta. A ver, ahí está. Bien, esto entonces sería lo que tengo, porque esta sí quiero que se vaya incrementando, pero esta, ahí está. Tampoco la puedo indicar como fija, porque no siempre va a ser esta platea, ni siempre va a ser luneta. Por eso los tengo que hacer así de a uno. Bien, hasta ahí yo tengo la recaudación. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Si yo quiero saber cuál es el total, y acá yo tendría que sumar todo, pero acá me daba una variante que era la del día miércoles. ¿Sí? Entonces pasaba algo, ¿sí? Era el día miércoles. Entonces acá en el total, la función que tengo que utilizar primero es la función sí. Porque yo quiero preguntar si el día es igual a miércoles. Si era igual a miércoles iba a ser una cosa y si no iba a ser otra. Entonces acá voy a usar la función sí. Y voy a preguntar si esto que está acá
es igual a miércoles. Bien, si es igual a miércoles, me decía que había que pagar la mitad, ¿sí? Entonces acá voy a hacer la suma de todos estos valores. En valor sí verdadero voy a usar la suma de todos estos valores, ¿sí? Dividido 2. Me vuelvo a esta celda, a ver si me deja. Esa suma dividido 2, porque era la mitad, si era miércoles, ¿sí? Y si no, en el caso de que no sea miércoles, directamente la suma. Entonces acá le elijo la suma. Bien. A ver qué hizo. Fíjense, como es miércoles, ven que me lo sumo, pero me los dividió entre 2. Si yo le pongo otro día, le pongo por ejemplo lunes, me pone el valor completo. ¿Ven? ¿Sí? Sí. Más o menos. Entonces, si yo pongo miércoles, ahí sí, lo divide entre 2. Y cualquier otro día que ponga, me lo suma todo directamente. ¿Mm? Y lo que tiene esto es que si esto va variando y yo digo, bueno, acá también ubicaron a alguien más en esta, entonces yo le toco acá, fíjense que automáticamente me va cambiando todos los resultados. ¿Sí? Bien. Y vamos al último. Dice acá, bueno, les da esta planilla, les dice calcular el índice de masa corporal según la fórmula. El índice de masa corporal, fíjense que acá tenemos 4 posibilidades según el índice de masa corporal. Primero hay que calcularlo, acá me dice, índice de masa corporal es el peso sobre la estatura al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esa fórmula? Pongo el igual y pongo el peso sobre la altura al cuadrado. ¿Sí? Ahí vemos el tema de los operadores. ¿Por qué no agrego paréntesis ni nada? Porque primero recuerden que les hace la potencia y la división va después. Bien, ahí me dio el índice de masa corporal. Con ese índice de masa corporal yo puedo empezar a resolver esto que está acá. Bien, dice, si el índice, no sé si me porque me ha dado números tan grandes. Bueno, la última le cambio los valores, porque me ha dado números muy, aplicándole la fórmula, pero me ha dado todos valores muy grandes, van a ser todos mayores o iguales que 30. ¿Ven? No. Le voy a bajar un poquito, porque no sé por qué tiene tantos pesos, le vamos a bajar acá. Vamos a ponerle 60, ahí está. 45, vamos a poner uno. Ese lo vamos a dejar ahí y este lo vamos a poner 97. Bueno, ahí está. Bien, vamos entonces ahora a aplicar esta fórmula. Fíjense que tenemos 4 alternativas, o sea que vamos a utilizar la función sí, y como tenemos 4 posibilidades, vamos a utilizar 3 sí. Y siempre empezábamos por el mayor, recuerda. Entonces acá vamos a buscar la función sí. Le vamos a preguntar que si el índice de masa corporal es mayor o igual a 30, me tiene que decir en valor sí verdadero la palabra obeso. Bien, ahora, si estos son planillas inventadas, así que nadie por favor pruebe nada porque por las dudas. Bien, en valor sí falso, fíjense que tenemos 3 posibilidades más. Entonces, vamos nuevamente a la función sí.
Y ahora vamos a preguntar por el mismo valor si el índice es mayor o igual a 25. Y ahí tomaría entre 25 y 29. Si es mayor o igual a 25, que diga sobrepeso. Y si no, me voy a valor sí falso y como tengo dos posibilidades más, vuelvo a elegir sí. Si este valor es mayor o igual a 18,5, que me diga normal, y si no, que me diga infrapeso. Bien. Perfecto. Ahí está. Ahora lo arrastramos y según esos resultados les va dando estos valores. ¿Sí? Bien. Después dice, calcula la pérdida de peso semanal restando el peso actual del objetivo sobre la cantidad de semanas. ¿Sí? Entonces, acá es una fórmula, tengo que restar el peso actual, ¿sí? Menos sobre la cantidad de semanas, perdón, dividido, ¿no? El peso actual bien, peso actual dividido, no sé por qué dice sobre, si en realidad divide, cantidad de semanas. Ahí está. Dividido semanas. ¿Está bien? Entonces dice este valor dividido este valor. Ahí lo arrastro. Entonces esa es la pérdida de peso por semana. En kilos y acá me dicen libras. Para calcular el peso en libras es necesario multiplicar los kilos por 2. Bueno, es ir aplicando fórmulas en realidad. ¿Sí? Sería igual a esto por 2,2. Bien. Acá dice peso después del tratamiento. El peso después del tratamiento restando el peso actual menos el peso objetivo. Entonces, vamos a restar el peso actual menos el peso objetivo. Por acá, peso, perdón. Bien. Calcular el peso después del tratamiento restando el peso actual y el peso objetivo. Que es al peso al que quiero llegar. Sabía el peso, pero no lo estaría encontrando. A ver. Ahí le va a dar un número negativo. Sí, por eso, a lo mejor por eso estaban los números esos que te tenía yo antes. Vieron que eran todos... Claro, eran todos bien objetivos. Eran todos bien grandes, no me acuerdo qué números, ya se los cambio. ¿Sí? Era esto menos esto. Claro, no me puede dar negativo. Vamos a ponerle de nuevo los números, sé que eran todos grandes. Quedó anoréxico. De todas maneras, el objetivo es ir aplicando fórmulas. Ahí está. Ahora sí. Bien. Calcular el nuevo índice de masa corporal teniendo en cuenta el peso después del tratamiento, claro. Entonces, eran todos obesos al principio. Después, una vez que, y ahí me pide la nueva clasificación. Bueno, entonces acá hacemos lo mismo, ¿sí? Que es aplicar esta fórmula, pero ahora con estos valores. Entonces, ahora vuelvo a hacer el peso, ¿sí? Dividido la estatura, eso no cambia, la estatura elevado al cuadrado. Bien, y ahora hacemos lo mismo que hicimos acá. Que habíamos dicho la función sí. Bien, entonces,
y este valor era mayor o igual que 30, me tenía que decir obeso. Si no, volví a preguntar si este valor era mayor o igual a 25, me decía sobrepeso. Si no, volví a preguntar si este valor era mayor o igual a 18.5, me decía normal, y si no, infrapeso. Ahora sí, ahí está. ¿Ven? Bueno, es ir aplicando fórmulas, eso no tiene otro. Asegúrate de que las columnas que contengan cifras decimales tengan solo 2 números después de la coma. Bueno, recuerden que para agregar o quitar decimales se hace directamente con estos botoncitos, con 2 decimales. Listo. Y eso sería todo. Eso sería todo el ejercicio. ¿Ok? Bueno, profe, vamos a ver si nos sale. Bien, ahora ahí voy a cortar la...